Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver los principios que rigen al cultivo de frutas y hortalizas en patios y jardines de las casas. Sean ustedes bienvenidos. En el día de ayer hicimos una encuesta para consultarles a ustedes, nuestro público espectador, ¿cuál era la razón por la cual estaban interesados en nuestro canal? Habían varias opciones, pero para no ser el cuento muy largo, varias opciones estaban relacionadas a pequeños cultivos y cultivos caseros o con carácter recreativo. Y el otro componente eran de cultivos comerciales, de producciones que buscaban tecnificarse. La proporción fue aproximadamente 60-40, 60 hacia el área recreativa y 40 hacia el área comercial o explotaciones agrícolas comerciales. Entonces, no es que nosotros vayamos a cambiar la línea editorial de nuestro canal, sino que también tomaremos en cuenta que gran parte de nuestro público son personas que tienen un pequeño jardín en su casa y que tienen unas planticas que desean cuidar y que desean tener el mejor resultado o la mejor experiencia con su cultivo casero. Bueno, entrando en materia, el primer principio que rige esto, el de cultivar plantas en las casas, es entretenimiento, recreación, dispersión de la mente. Eso está científicamente demostrado, que tener plantas en la casa ayudan a la salud. Es una ocupación para personas mayores e incluso para niños. Relaja la mente y lo despeja de los problemas cotidianos que tiene en la vida normal o en su actividad profesional. Gandhi decía que el ser humano, cuando hacía mucha actividad intelectual, por ejemplo en una oficina trabajando con una computadora, necesitaba, claro, en aquella época no existían computadoras, necesitaba generar un tiempo haciendo labores manuales que le ayudaran a descansar la mente. Y por eso es que él trabajaba con un telar, tejiendo en un telar, y pasaba horas en eso. Y la gente decía, ¿cómo una persona tan sabia gasta tanto tiempo tejiendo en un tejar, cuando en realidad debería estar dirigiendo los destinos de la India? Pues esa es la razón. Igual sucede con el cultivo en las casas. O sea, al usted cultivar sus propias hortalizas o sus propias frutas, usted está entreteniéndose, está disfrutando el proceso y se está desconectando de la computadora y está evitando que le dé túnel carpiano o cualquier cosa de esas que acostumbra dar cuando uno está mucho tiempo metido en la computadora. Es importante tener muy claro que ese es el principal objetivo de tener un huerto en la casa. Esto va a hacer que los otros puntos que vayamos a tratar sean asumidos como tal y entendamos el principio de que sarna con gusto no pica y si pica no mortifica, en el sentido de que estamos haciendo esto por gusto y por entretenimiento. El segundo punto que debemos tomar es relacionado a los costos. Los costos de producción en un cultivo casero generalmente son muchísimo más altos que producir en el campo. ¿Por qué? Primero está el costo por metro cuadrado. Las tierras urbanas son 10, 100, 1000, 1.000.000 de veces más costosas que el costo del metro cuadrado de tierra rural. Eso significa que es más rentable tener una casa, un edificio, un estacionamiento para un vehículo que tener una huerta o una planta de aguacate. Entonces, nada más el costo por metro cuadrado, si uno lo mete en la estructura de costos, lo que sería el costo de oportunidad de ese capital inmovilizado en esa huerta, ya no darían los números. Entonces,
la razón económica no aplica. Continuando con este tema de los costos, tenemos que también tomar en cuenta que el agua potable es también infinitamente más costosa que el agua que se utiliza para riego en las zonas rurales. En una zona rural se abre un hueco, se hace un pozo, se extrae el agua y sencillamente se riega los cultivos. Se hace una laguna, se toma el agua de la laguna y con eso se riega los cultivos, o simplemente se toma agua de un río, o incluso en el caso más económico, no se toma el agua en ningún lado, sino simplemente se trabaja con el agua de la lluvia y se cultiva en aquellos sitios que las precipitaciones son suficientes para que el cultivo se desarrolle. En el caso de la agricultura urbana, se necesita utilizar el agua del acueducto, el agua potable que se utiliza para consumo humano, utilizarla para riego. Si usted, por lo menos yo hablando en primera persona, cuando era pequeño teníamos en la casa un pequeño jardín donde cultivábamos mangos, cambures, bananos, básicamente tuvimos zapote, tuvimos una infinidad de frutales en ese espacio y lo regábamos, y realmente las facturas de agua eran muchísimo más altas que el valor de la producción que allí se obtenía. Sin embargo, la gran cosecha que se obtuvo en esas siembras que se hicieron en aquella época no fueron los mangos, ni los cambures, ni los tomates. Fue el ingeniero agrónomo que se formó y que hoy les está hablando y está compartiendo las experiencias con ustedes. Eso no tiene precio, pero en su momento representó un costo importante y no se veía claro el hecho de gastar tanto dinero en agua para regar unas plantas que no iban a producir la cantidad de mercancía que justificara el valor de lo que se estaba haciendo. Ese es el segundo punto, los costos. Falta otro, perdón, disculpen. Fíjense que en las zonas rurales se seleccionan personas sin formación académica o tal vez una experiencia de campo muy grande, ¿verdad? Pero son obreros los que hacen las labores o son maquinarias. En los cultivos que se hacen en las casas y en las viviendas, pues son ingenieros, contadores, abogados, la esposa de un ingeniero, la esposa de un contador, la esposa de un abogado, que si tuviéramos que pagarle un sueldo por el trabajo que hace, no nos alcanzaría la producción tampoco para pagar su sueldo. Entonces es otro argumento más. Además que la eficiencia y la capacidad de trabajo que tienen las personas que viven en el campo es muy superior a la capacidad de trabajo que tiene una señora, una ama de casa, o que tiene un contador que viene cansado del trabajo y necesita despejar la mente y hace las labores realmente no a un ritmo midiendo productividad, sino, como les mencioné al inicio de este video, por sentido recreativo. Entonces, entrando en resumen, ya vemos que no es el aspecto económico, es el aspecto recreativo el que justifica tener hortalizas y frutas en los patios y jardines de las casas. Luego viene la estética. Los jardines son unos sitios donde se muestra la belleza del espacio que se está ocupando. Esto entra en armonía con las viviendas. Una zona donde exista puro concreto, que el costo sea tan alto que lo que hay es puro concreto, edificios y demás, realmente es un sitio muy deprimente para vivir. En cambio, un sitio donde uno tiene contacto con la naturaleza es un sitio mucho más agradable para vivir. Si nosotros tenemos un árbol de mango y vienen unos pajaritos y se nos comen unos poquitos mangos, pero además nos están cantando todo el día, eso no tiene precio. Eso es una gran ventaja de tener frutas sembradas en la casa. Recuerden que ya les hablamos de que el sentido económico no es lo que nos motiva, pero tener esos pájaros en libertad cantándonos todas las mañanas, eso realmente no tiene precio. Ahorita les estoy grabando este video en forma de audio porque estoy paseando unas ovejas, las estoy pastoreando, y mientras ellas comen, yo estoy haciendo el trabajo de grabar este video.
pero realmente la cantidad de pájaros y aves que hay aquí cantando es impresionante y esto es relajante. Esto ocurre también en las ciudades, en los sitios donde hay árboles y hay vegetación. Entonces pueden llegar colibríes. No hay nada más bello que un colibrí posándose en una flor de pomagas. Eso es bellísimo. Entonces, esas son experiencias que se van teniendo cuando uno tiene plantas en el jardín. La estética es que uno debe coordinar, de no tener los árboles así un orden definido, sino uno debe hacerse un plan. Incluso si uno no tiene formación, asesorarse con algunas personas, arquitectos, paisajistas o personas que trabajan el tema de la arquitectura en general. Entonces allí le podrán hacer recomendaciones de cómo en su espacio organizar los árboles frutales y las hortalizas para que, además de darle la satisfacción de usted poder despejar la mente, además de la gran recreación que va a tener, sea algo muy bonito a la vista, que entretenga a las personas que nos están visitando y que sea motivo de mucha conversación cuando estamos haciendo la barbacoa o la parrilla y nos estamos tomando las cervecitas. Ese intercambio con los amigos y hablar de nuestras huertas tampoco tiene precio. Y eso es otra razón importante para tener huertos en la casa. Bueno, ahora le toca el turno a ustedes, los espectadores de nuestro canal. Si usted tiene un huerto en su casa, por favor escriba en la sección de comentarios de este video qué otra cosa debía haber mencionado. ¿Qué otro aspecto le gustaría conocer o recibir información para que hagamos videos con ese sentido? Les reitero que nosotros no vamos a cambiar completamente la línea editorial de nuestro canal, pero sí vamos a considerar o tomar en cuenta que gran parte del público que está mirando nuestros videos son personas del mundo urbano que tienen jardines y que tienen cultivos en forma casera. Entonces eso es un factor importante y así lo iremos haciendo en los videos que salgan de ahora en adelante. Bueno, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad hablando de la agricultura en los jardines de frutas y hortalizas. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como compartir este video entre sus amigos. Finalmente deben darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.